Hola, te doy la bienvenida a este video donde estaremos hablando sobre la creación de base de datos. Existen dos maneras de crear base de datos. Uno es de nivel gráfico y otro es a nivel de código. En ambos se recomienda dejar el tamaño adecuado del archivo de datos y del archivo de transacciones de manera de que no nos afecte negativamente al momento de estar trabajando ya en producción. Eh, Otra recomendación en ambos casos es dejar el archivo de transacciones y el archivo de datos en discos duros separados, físicos separados. Conocemos ahora que tenemos equipos virtuales y eventualmente puedo tener lógicamente dos discos duros, pero físicamente están en el mismo disco duro. Entonces ahí no ganamos lo que nosotros deseamos al momento de crear la base de datos. Vamos a la parte gráfica. Para crear una base de datos lo hacemos desde acá en Configuration Manager, en Microsoft SQL Server Management Studio, y desde acá va a aparecer nuestro nombre de nuestro servidor. Expandimos, tenemos base de datos, damos clic derecho, nueva base de datos, y ahí estaríamos creando una base de datos. Nos pide el nombre de la base de datos que vamos a crear. En este caso pues vamos a ponerle nueva DB. Es la base de datos que yo voy a crear. Y para que veamos aquí un poco más en detalle, voy a expandir. Y tenemos algunos elementos. Primero, el nombre lógico. El nombre lógico es el nombre con que va a ser identificado este archivo dentro de SQL. Yo puedo tener desde la versión 2000 en adelante, bueno, desde las primeras versiones, yo puedo tener varios archivos de datos. ¿Cómo sé que es un archivo de datos? Bueno, acá en File Type me dice Rows Data. Esto me indica de que este archivo que estoy seleccionando es un archivo de datos. Después en el file group vamos a hablar de los file group en otro video, pero en este caso solo tenemos un file group y es el primary, por lo tanto no podemos colocarlo en otro file group diferente. Luego tenemos el tamaño inicial y este es que yo les decía al inicio. La recomendación es darle un tamaño adecuado de acuerdo a lo que esperamos que tenga en los primeros meses. Es importante, o el primer año, es importante estarlo monitoreando de manera de que la data que contenga no alcance el tamaño que este tiene. Vamos a darle 100 megabytes, perdón. Y después tenemos otro elemento, otra opción al momento de crearlo. Esta opción es auto incremento, auto crecimiento. Acá lo modificamos. Abro las propiedades, me sale esta ventana y acá me dice uno que yo estoy habilitando que crezca. Si yo lo quito, deshabilito esta opción, entonces ya no estoy dando oportunidad a que crezca. Esto de no dejar la oportunidad de que crezca podría ser conveniente si yo estoy monitoreándolo constantemente. Bueno, lo coloque o no lo coloque, la recomendación es monitorear constantemente el espacio usado dentro del archivo. ¿Qué ventaja me da el que no crezca? Bueno, que no voy a absorber espacio del disco duro. Desventaja, se me llena la data y ya no puedo seguir ingresando más información. Bueno, no vamos a dejarlo como deshabilitado, sino que lo vamos a habilitar. Esa quizás es la mejor recomendación. ¿Cómo lo vamos a habilitar? Bueno, lo vamos a habilitar, tenemos dos opciones, en porcentaje y en megabyte. Cuando llegue a 100 megabytes, ¿qué va a hacer? Ok, yo quiero que aumente en porcentaje y quiero que aumente un 50%. Esto le estoy diciendo, cuando llegue a 100 megabytes, aumenta un 50%, que serían otros 50 megabytes. Entonces, mi archivo automáticamente va a aumentar a 150 megabytes. Lo otro es que yo le diga, ok, vas a crecer, pero vas a crecer en megabytes. Y le pongo 50. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si cuando llega a 150 vuelve a llenarse, él va a aumentar en otro 50%, que serían 75 megabytes, alcanzando a 225. En este caso, él siempre va a aumentar en 50 en 50. Llega a 150, aumenta 50 megabytes, llega a 200.
aumenta, vuelve a llenarse, aumenta otro 50, llega a 250. En el otro caso, por porcentaje, al aumentar un 50% cuando llega a 200, aumentaría 100 megabytes. Bien, de ahí tenemos la otra opción abajo, tamaño máximo. El tamaño máximo teníamos ilimitado, eso quiere decir que va a crecer y crecer sin medida. Y en este caso yo puedo decirle, bueno, que si llega a 500 megabytes que se detenga. De nuevo, es importante estarlo monitoreando de manera de que nunca llegue al tamaño, nunca llegue a ocuparse o a necesitarse la habilidad de autoincremento. Luego me dice el path. El path es la ruta física donde yo quiero que se guarde. En este caso yo quiero que se guarde en C. Vamos a abrir acá. Quiero que se guarde en C. Y aquí yo tengo database. Data. Y tengo database. Este es el lugar que yo quiero que se guarde. Entonces, tomo esta ruta y lo coloco acá. Y la otra opción que tenemos es el file name, que es como yo quiero que se llame físicamente al momento de crearlo, ya dentro de Windows. En este caso, vamos a dejar el mismo nombre y acá le vamos a poner _data y vamos a colocarle acá el nombre _data. Esta extensión va a ser .mdf y este yo quiero que sea va a ser .ldf. Bueno, luego archivo de log, no tenemos ese caso. Me está diciendo que va a crear un archivo de log de transacciones. Log de transacciones no tiene file loop y vamos a darle un tamaño inicial de 50 megabytes. Vamos a decirle que en este caso que crezca en porcentaje y que vaya aumentando un 20% y va a crecer de forma ilimitada. Damos clic en OK y si observamos tenemos los dos escenarios. Crece en porcentaje de forma ilimitada, crece de 50 megabytes en 50 megabytes de forma limitada. La ruta vamos a dejar la misma que teníamos, la misma que tenemos arriba. Entonces tomamos esta información y la pasamos para abajo y la colocamos. Quiero que se queden los dos en esa misma ubicación. Ya tengo definido esto, damos clic en OK. Y como vemos, acá están los archivos de datos, solo que no le puse la extensión. Vamos a volverlo a crear. Y ya no me voy a tener tanto al explicarlo. Ya las opciones las vimos. Vamos a eliminar la base de datos. Delete. Delete backup restore. Ok, damos clic. Y lo que hemos hecho es eliminar los archivos. Vamos a crearlo nuevamente. Nueva base de datos. Nueva DB. Queremos esta ubicación física. Esto dijimos que lo queríamos de 50 en 50 megabytes, limitado a 500 megabytes, tamaño inicial 100 megabytes para el data, tamaño inicial 50 megabytes para este. Creo que le habíamos dado otro, pero está bien, vamos a dejarle 50. Por la premura en porcentaje va a crecer en 30% y de forma ilimitada. Y nada más vamos a cambiarle este a _data.
por haberlo modificado. Ok, damos clic en OK, y cuando me los crea de forma automática si le pone la extensión adecuada. .mdf, vamos a ver las propiedades. .mdf, y el otro de log, vamos a ver las propiedades. .ldf. Muy bien, y el tamaño vemos 100 MB, 50 MB. Podemos verlo también desde acá, clic derecho, nos vamos a Reports, Standard Reports, Disk Use, o uso de disco, Disk Usage, y aquí vemos que en total son 150 MB, 100 MB de datos, 50 MB de log de transacciones. ¿Y cómo están usados? Desalojado o sin datos, tenemos acá el 97.7% para el de datos y el 99% para el log de transacciones. Vamos a regresar acá y ahora pues vamos a crear esta base de datos, la base de datos MiDB, la vamos a crear ahora con código. Ya había sido creada anteriormente en otro ejercicio, entonces vamos a eliminarla. Y creamos nuestra base de datos. Básicamente hacemos lo mismo. Create database, el nombre de la base de datos, on primary. Recordemos que cuando se crea solo tenemos un file group. Y acá está el nombre de mi archivo de datos. Este es el nombre lógico. El nombre con el que lo voy a identificar dentro de SQL. El tamaño inicial. El tamaño máximo. Si va a permitir crecer. En este caso 20. Y el nombre, ok, aquí no vamos a dejar que pase de 200 en este caso. Vamos a darle las mismas opciones que dimos en el otro, vamos a decirle 500. Y acá en file name está combinado la ruta física y el nombre del archivo. En este caso midb.ldf, vamos a poner el mismo nombre de este. Y acá tenemos la información del log de transacciones. Exactamente lo mismo, solo que le decimos log on para cuando estamos agregando un archivo de log de transacciones. Acá ya tenemos la misma configuración que veíamos en la parte gráfica. El tamaño inicial, la forma de crecer, por porcentaje, tamaño máximo ilimitado, y el tamaño inicial de 20 MB. Seleccionamos, ejecutamos, y si nos movemos al archivo de Windows, lo perdí, database, y aquí tengo midb data, midb log, que son los archivos que creamos acá. La otra forma de verlos, decíamos, aquí tengo midb, le doy clic derecho, task, reports, standard report. Si ustedes observan, acá ya tengo los reportes que he usado con anterioridad. Y vemos algo similar, 97.7%, en este caso 120, porque 100 de datos, 20 de log de transacciones. Y aquí pues tenemos nuestros archivos. Como vimos, la creación de base de datos básicamente en nivel de código es create database, el nombre de la base de datos, y después vamos dando las definiciones de los elementos como el nombre lógico, el tamaño inicial, tamaño máximo, el nombre, si vamos a permitir que crezca. Tal vez importante, si yo voy a permitir que crezca, si quiero que sea en porcentaje, le ponemos porcentaje. Si no, el valor, y recuerden que este es megabyte. Bien, hasta acá con el video de creación de base de datos. Nos vemos en otro video. Saludos cordiales.